En estos días complicados no hemos podido reunirnos, pero debemos seguir estudiando y aprendiendo sobre la palabra de Dios. El pacto mosaico. De todos los pactos de Dios con el hombre, el mosaico es el que parece sustanciar más la idea de pacto como convenio y también dadas las circunstancias del mismo. La idea de prescripción de condiciones. Tales consideraciones han dado base para ciertas formulaciones tendentes a poner el pacto mosaico en radical contraste, no solo con el abrahámico, sino también con el del Nuevo Testamento. Desde un buen principio hemos de recordar, ya que la idea de cumplimiento condicional no es, en realidad, algo peculiar del pacto mosaico. Ya hemos tenido que afrontar de manera muy directa esta cuestión al considerar el pacto abrahámico. Y por ser esta tan patente en aquel, no tenemos ahora por qué concebir el pacto mosaico en términos distintos al abrahámico. Otra observación preliminar es la de que la liberación de los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto viene claramente expresada como una prosecución del pacto abrahámico. En referencia a la cautividad egipcia, leemos: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodos capítulo 2, versículo 24. La única interpretación de este pasaje es que la liberación del Israel de Egipto, la subsiguiente entrada a la tierra prometida, tiene lugar en cumplimiento de la promesa del pacto hecha a Abraham sobre la posesión de la tierra de Canaán. Éxodos capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 6, versículo 4 al 8. Salmo 105, versículo 8 al 12. Versículo 42 al 45. Salmo 106, capítulo 45. Una tercera observación es la de que la espiritualidad de la relación central en el pacto abrahámico lo es también en el mosaico. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Éxodos capítulo 6, versículo 7. Deuteronomios capítulo 29, versículo 13. Este hecho enlaza íntimamente el pacto mosaico con el abrahámico y demuestra que ambos tienen delante la misma y más alta esfera que relación religiosa, la de la unión y comunión con Dios.
No debemos, por consiguiente, eliminar o minimizar estas importantes consideraciones de que el pacto mosaico fue hecho con Israel inmediatamente después de su liberación de Egipto, y que esta liberación era un cumplimiento de la promesa de gracia dada en pacto a Abraham, de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, y todo con la mira de hacer Dios de Israel su pueblo adoptivo y peculiar. La primera referencia clara del pacto hecho con Israel en Sinaí en relación con el mandamiento de guardar el mismo la encontramos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 a 6. Ahora, pues, si diréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La otra alusión, también explícita, la encontramos inmediatamente después de que el pueblo prometiera: haremos todas las cosas de Yahvé ha dicho, y obedeceremos. Al esparcir Moisés la sangre y decir: he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Las anteriores referencias, junto con otras consideraciones, podrían dar la impresión de que, para el establecimiento del pacto, fuera preciosa la previa acepción voluntaria por parte del pueblo y la promesa de obedecer y guardar el pacto. Sin embargo, el estudio atento de estos pasajes probará que no hay base para tal interpretación. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, no se lee: si verdaderamente obedeciereis mi voz y aceptaréis los términos estipulados, haría yo entonces pacto con vosotros. Sino, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro. Se nos presenta aquí el pacto como algo ya dispensado, operante y entrañando una relación. El mandamiento de guardarlo presupone ya la vigencia del pacto. Sin duda alguna, las palabras: si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, expresan una faceta condicional. Pero lo que se condiciona a la obediencia y observancia del pacto es el disfrute de la bendición que el pacto
presupone. Y lo mismo podemos decir en cuanto a Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. El establecimiento del pacto no depende de la promesa del pueblo. Y el versículo 8 no ha de interpretarse como si al aceptarlo el pueblo hubiera completado el proceso de la relación pactal. El pacto ya había sido establecido y la sangre era simplemente la confirmación o sello de establecimiento del pacto y la relación constituida. Esto aporta una perspectiva distinta a la interpretación del pacto mosaico y nos hace ver que también este es una administración soberana de la gracia, divino en su origen, establecimiento, confirmación y cumplimiento. Otras referencias que hallamos en el libro del Pentateuco confirman esta interpretación de designio o dispensación soberana. Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. Levítico 24, versículo 8. Números 18, versículo 19. Número capítulo 25, versículo 13. Una conferencia, Nehemías 13, versículo 29. La cuestión de esta faceta condicional a la que aludíamos anteriormente requiere, sin embargo, cierta consideración. ¿Cómo hemos de conciliar la condición de obediencia con un concepto monergístico de la administración de la gracia? La respuesta ha de ser según las directrices que apuntábamos anteriormente en referencia a la observancia del pacto abrahámico. Debemos hacer énfasis ahora sobre el hecho de que el pacto mosaico, en lo que a la condición de obediencia incumbe, no ocupa un plano distinto al abrahámico. Con demasiada frecuencia se da por sentado que las condiciones del pacto con Moisés sitúan a la dispensación mosaica en una categoría completamente distinta en lo que concierne a la gracia. Por una parte, y a sus demandas y obligaciones por otra. No existe realmente diferencia esencial alguna entre la necesidad de guardar el pacto y obedecer la voz de Dios, que encontramos en el pacto mosaico, y la misma necesidad
que se demanda en el abrahámico. En ambos casos, las expresiones clave apuntan a la obediencia a Dios y a la observancia del pacto. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Éxodos capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguiremos la próxima semana. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.